La enorme cámara del Consejo Galáctico estaba llena de miedo. Representantes de docenas de especies alienígenas, sentados en sus asientos flotantes, observaban las pantallas gigantes que mostraban la terrible noticia. Puntos rojos se extendían por los mapas estelares como una enfermedad mortal. Cada punto rojo significaba que otro mundo había caído ante el colectivo Bra. La embajadora Ctra se encontraba en el centro de la cámara. Su cuerpo estaba hecho de cristal viviente que normalmente brillaba con una suave luz azul. Hoy, esa luz parpadeaba con terror. Ella era la voz del pueblo sepiriano y su gente estaba muriendo. Honorables miembros del Consejo, comenzó con voz temblorosa. La situación se ha vuelto desesperada. Los VR han tomado 15 de nuestros mundos coloniales en solo 2 meses. No hacen prisioneros. No negocian. Simplemente destruyen todo a su paso. Las pantallas mostraban las secuelas de los ataques de Potro. Hermosas ciudades convertidas en cenizas. Mundos verdes despojados de toda vida. Millones de seres reducidos a la nada. Los sapirianos eran un pueblo pacífico que nunca había conocido la guerra. Sus ciudades de cristal eran obras de arte, no fortalezas. Sus naves transportaban científicos y comerciantes, no soldados. Hemos intentado combatirlos, continuó Ctra. Nuestras naves de defensa no son rival para sus máquinas de guerra. Poseen armas que no comprendemos. Tecnología que no podemos contrarrestar. Se mueven como una plaga por nuestro espacio, conquistando mundo tras mundo. Desde su plataforma flotante, el representante altariano habló. Sus rasgos aviares reflejaban preocupación. Los altarianos habían sido una orgullosa raza guerrera, pero incluso ellos temían a los Var. ¿Qué nos pide, embajador Ctra? Ya hemos enviado las naves que nos sobran. No suficientes, respondió Ctra. Las flotas combinadas del Consejo los han frenado, pero no los han detenido. Los Bra se adaptan a nuestras tácticas. Aprenden de cada batalla. Pronto llegarán a nuestro mundo natal. 20.000 millones de serianos viven allí. Todos morirán a menos que encontremos la manera de detener esto. El representante de la Confederación Selonita avanzó flotando. El antiguo ser, con forma de medusa, latía con preocupación. Ya hemos hablado de esto antes. Solo hay un miembro del Consejo que aún no ha comprometido fuerzas en esta lucha. Todas las miradas se dirigieron a la sección humana de la Cámara. La directora Sarah Chen permanecía sentada tranquilamente en su sencilla silla. A diferencia de las plataformas flotantes y los campos de energía que usaban otras especies, los humanos preferían muebles básicos. Muchos miembros del Consejo interpretaron esto como una prueba de que los humanos eran menos avanzados que otras especies. Chen era una mujer de mediana edad, de cabello canoso y mirada penetrante. Vestía un sencillo uniforme azul sin condecoraciones. Había sido la representante de la Tierra ante el Consejo durante 5 años. Durante ese tiempo, había sido tranquila, educada y servicial. Las otras especies veían a los humanos como buenos comerciantes y exploradores pacíficos. Eran excelentes diplomáticos y científicos, pero no parecían tener una fuerza militar digna de mención. Directora Chen, continuó la Selonita, su gente ha formado parte de este consejo durante 50 años. Se han beneficiado de nuestra protección y comercio. Ahora les pedimos su ayuda a cambio. Chen se levantó lentamente. Observó el mapa estelar que mostraba el avance de los Brock. Observó las imágenes de los mundos destruidos. Su rostro no mostraba ninguna emoción. ¿Qué le pides exactamente a la humanidad? Dio un paso al frente. Su forma de cristal brilló con más esperanza. Sabemos que los humanos tienen naves. Hemos visto sus naves comerciales y flotas de exploración. No son naves de guerra, pero podrían ayudar a evacuar civiles. No les pedimos que luchen contra los Brock. Solo pedimos clemencia. Ayúdenos a salvar a quienes podamos. Otros miembros del Consejo asintieron. Parecía razonable. Los humanos eran conocidos por su bondad.
A menudo ayudaban en desastres y crisis de refugiados. Seguramente ayudarían ahora. El representante andoriano, un ser alto de piel azul y cabello blanco, añadió su voz. Los humanos son nuevos en la galaxia comparados con nosotros. Nunca han experimentado una verdadera guerra entre las estrellas. Quizás esto sea lo mejor. Pueden concentrarse en salvar vidas mientras nosotros nos encargamos de la lucha. Chen escuchó todo esto en silencio. Caminó hacia el centro de la cámara y miró los mapas estelares. Los puntos rojos de Rack Conquest se acercaban al espacio sapiriano cada día. A su velocidad actual, llegarían al mundo natal sapiriano en 3 meses. «Hablas de nuestra inexperiencia en la guerra», dijo Chen en voz baja. «Dices que somos traidores pacíficos y exploradores. ¿Crees que no tenemos fuerza militar?» Hizo una pausa y miró a su alrededor. «Tienes razón y estás totalmente equivocado». Los miembros del consejo parecían confundidos. Chen continuó: «Es cierto que los humanos prefieren la paz. Durante los últimos 200 años, hemos optado por la diplomacia en lugar de la guerra. Hemos construido redes comerciales en lugar de flotas de batalla. Hemos explorado la galaxia con curiosidad, no con fines de conquista». Señaló los mapas estelares. «Pero confunde nuestra elección con debilidad». El representante altariano emitió un sonido de frustración. «Director Chen, este no es momento para filosofía. Los Bra no se detendrán con palabras. Solo entienden la fuerza». «Estoy de acuerdo», respondió Chen. «Por eso la respuesta de la Tierra no serán palabras». Tocó un pequeño dispositivo en su muñeca. El sistema de comunicación de la cámara se activó. La voz de Chen se transmitió a todas las naves, estaciones y colonias humanas de la galaxia. «Soy la directora Sarah Chen, hablando en nombre de la Tierra y todos los asentamientos humanos. El Consejo Galáctico ha solicitado nuestra ayuda contra el colectivo Bra. Los Bra han cometido genocidio contra mundos pacíficos. Han declarado la guerra a nuestros aliados. Esto no puede continuar». Hizo una pausa y su voz se endureció. «Con efecto inmediato, el protocolo de guerra 7 está activo. Todo el personal diplomático debe regresar a la humanidad. Espacio. Todos los acuerdos comerciales están suspendidos. Todas las misiones de exploración se retiran». Los miembros del Consejo se miraron confundidos. El protocolo de guerra 7 no significaba nada para ellos. Nunca habían oído hablar de algo así. Chen continuó su transmisión. «A todas las especies del Consejo que escuchan este mensaje, nos pidieron clemencia. Nos pidieron ayuda para evacuar a los civiles. Creyeron que enviaríamos algunas naves y un puñado de soldados». Miró directamente al mapa estelar que mostraba el avance de los Brock. Se equivocaron sobre lo que significa la clemencia para la humanidad. La transmisión terminó. Chen se giró para encarar al Consejo. «La Tierra ha recibido su solicitud de ayuda. Responderemos en consecuencia». «¿Qué significa eso?», preguntó Ktra, con su forma cristalina pulsando con confusión. «¿Cuántas naves enviarán? ¿Cuántos humanos ayudarán con la evacuación?». Zen recogió sus papeles y se preparó para partir. «Embajador Ktra, usted y su gente recibirán nuestra respuesta pronto. Les sugiero que preparen los mundos restantes para la evacuación. No porque vengan los Bakra, sino porque lo que suceda a continuación no será seguro para los civiles». Mientras Chen caminaba hacia la salida, el representante selonita los llamó. «Ella, directora Chen, habla con acertijos. El Consejo necesita respuestas claras. ¿Cómo nos ayudará la humanidad?». Chen se detuvo en la entrada de la cámara. Se giró una última vez. «Lo entenderás pronto. La galaxia está a punto de aprender algo sobre la humanidad que esperábamos mantener oculto. Durante 2 siglos, hemos elegido ser exploradores y comerciantes. Hemos elegido la paz», hizo una pausa. «Pero nunca hemos olvidado lo que éramos antes de tomar esa decisión». Las puertas de la cámara se cerraron tras ella, dejando a los miembros del Consejo en un silencio confuso.
Sobre ellos, los mapas estelares seguían mostrando el avance de los Brock. Pero ahora, dispersas por la galaxia, las naves humanas comenzaron a cambiar de rumbo. Las naves mercantes que transportaban carga cambiaron repentinamente de rumbo. Las naves de exploración que habían estado estudiando estrellas lejanas regresaron al espacio humano. Y en las profundidades del espacio, balizas automáticas comenzaron a transmitir un mensaje simple en frecuencias que solo los humanos usaban. El mensaje fue breve. Protocolo de guerra 7 activo. Retirar todos los recursos. Preparar las legiones. La Tierra recuerda. La galaxia estaba a punto de descubrir que los 200 años de paz de la humanidad no los habían convertido en débiles. Simplemente les había dado tiempo para convertirse en algo mucho más peligroso de lo que cualquier especie pudiera imaginar. El colectivo Brock había despertado algo que dormía entre las estrellas, oculto tras sonrisas y acuerdos comerciales. Habían despertado a los guerreros de la Tierra. La noticia se extendió por la Tierra como un reguero de pólvora. Cada pantalla, cada dispositivo de comunicación, cada pantalla pública mostraba el mismo mensaje. El protocolo de guerra 7 estaba activo. Para la mayoría de los humanos, era la primera vez que escuchaban esas palabras. Pero en cuestión de horas, comenzaron a comprender su significado. En órbita alrededor de la Tierra, enormes estructuras que habían permanecido a oscuras durante décadas brillaron repentinamente. Los astilleros de la Luna, que la galaxia creía que solo se usaban para construir naves comerciales, comenzaron a trabajar a plena capacidad. Pero las naves que emergían de sus bahías de construcción no se parecían en nada a los pacíficos cargueros que el resto de la galaxia conocía. El comandante Marcus K. se encontraba en la sala de reuniones del cuartel general del Cuerpo de Defensa Terrano. La sala se encontraba a gran profundidad, en una instalación que la mayoría de los humanos ni siquiera sabía que existía. A su alrededor estaban sentados 200 oficiales, todos con uniformes que habían estado guardados durante años. Estos no eran los uniformes azules del Cuerpo Diplomático de la Tierra o los uniformes grises de la Marina Mercante. Estos eran uniformes negros con insignias plateadas que denotaban un servicio diferente. Caín era un hombre alto, de cabello canoso y cicatrices en las manos que evocaban antiguas batallas. Llevaba 20 años esperando este día, con la esperanza de que nunca llegara. Pero ahora que había llegado, estaba listo. Damas y caballeros, comenzó Caín, están aquí porque han sido elegidos para liderar la respuesta de la humanidad a la amenaza de Verac. La mayoría de ustedes han servido en operaciones de mantenimiento de la paz o misiones antipiratería. Pero todos han estudiado las viejas costumbres. Todos se han preparado para este momento. Tras él, una enorme pantalla holográfica mostraba la galaxia. Los indicadores rojos marcaban las posiciones de los Brak. Los azules mostraban las colonias humanas y las rutas comerciales. Para cualquier miembro del Consejo Galáctico, parecería que la humanidad estaba desesperadamente superada en número y armamento. La galaxia nos ve como comerciantes y exploradores, continuó Caín. Creen que somos débiles. Creen que nuestras naves son transportes de carga ligeramente armados y naves científicas. Creen que nuestras colonias son puestos comerciales indefensos. Sonrió, y su expresión no fue agradable. Están a punto de descubrir lo equivocados que están. La pantalla cambió, mostrando información detallada sobre las capacidades militares humanas. Los oficiales en la sala no se sorprendieron con lo que vieron, pero cualquiera de otra especie se habría escandalizado. Todas las naves comerciales humanas llevaban armas ocultas en compartimentos especialmente diseñados. Las bahías de carga que parecían albergar mercancías sencillas podían convertirse en bahías de lanzamiento de cazas en minutos. Las pacíficas naves de exploración que habían cartografiado media galaxia llevaban conjuntos de sensores y equipos de comunicación más avanzados que los sistemas militares de la mayoría de las demás especies durante 200 años. Caín explicó, hemos estado construyendo y preparándonos mientras fingíamos ser inofensivos.
Cada colonia humana tiene instalaciones subterráneas que la galaxia jamás ha visto. Cada ruta comercial ha sido cartografiada con fines militares. Cada misión diplomática ha recopilado información. La capitana Elena Vázquez levantó la mano. Era una de las oficiales más jóvenes de la sala, pero su historial mostraba su servicio en 3 campañas antipiratería diferentes. Señor, ¿qué hay de las otras especies del Consejo? Son nuestros aliados. Algunos de ellos están luchando contra los Quinto ahora mismo. Caín asintió. Las especies del Consejo son, sin duda, nuestras aliadas, pero cometieron un error al pedirnos clemencia. Asumieron que responderíamos como ellos, enviando una pequeña fuerza para ayudar con las evacuaciones y dejando la verdadera lucha a otros. Tocó un control y la pantalla mostró nueva información. No entienden lo que significa la clemencia para la humanidad. La pantalla ahora mostraba el verdadero alcance de la respuesta de la Tierra. Se estaban reuniendo 7 flotas de batalla completas. Cada flota contenía más naves que la mayoría de las especies poseían en todo su ejército. Pero más que eso, cada flota estaba equipada con tecnología que se había mantenido en secreto para la galaxia durante siglos. La almirante Elena Vaz entró en la sala de reuniones y todos los oficiales se pusieron firmes. Vaz era una leyenda en el cuerpo de defensa terrano. Había comandado la flota que puso fin a la rebelión de Próxima. Había liderado la campaña contra los piratas de Serpentis. Era conocida en todo el espacio humano como la Almirante de Hierro, una líder que nunca había perdido una batalla. Tomen asiento, dijo Vaz, con la autoridad de décadas de mando en su voz. Era una mujer pequeña con cabello plateado y ojos como el acero. Todos saben por qué estamos aquí. El colectivo Bra ha cometido el error de amenazar a nuestros aliados. Han cometido genocidio contra mundos pacíficos. Esto no puede ni será tolerado. Caminó hacia el frente de la sala y miró a cada oficial por turno. La galaxia cree que los humanos son pacíficos porque elegimos ser pacíficos. Creen que carecemos de la voluntad de luchar porque preferimos negociar. Están a punto de descubrir que hay una gran diferencia entre elegir la paz y ser incapaces de la guerra. El almirante tocó un control y la pantalla mostró imágenes de tecnología militar humana. Armas que podrían romper la corteza de un planeta. Naves que podrían moverse más rápido que cualquier cosa que la galaxia haya visto jamás. Casas que podrían operar de maneras que serían imposibles para otras especies. Cada nave humana lleva armas diseñadas a partir de nuestra historia militar. Vaz explicó. Nuestros cañones de riel se basan en principios electromagnéticos que hemos perfeccionado durante siglos. Nuestras armas de energía utilizan tecnología de fusión que desarrollamos con fines pacíficos, pero que puede transformarse en armas al instante. Nuestras armaduras y escudos utilizan materiales que descubrimos mientras extraíamos asteroides para las redes comerciales galácticas. El teniente comandante James Park, especialista en psicología alienígena, preguntó, almirante, ¿qué hay de los propios Bra? Nuestros informes de inteligencia sugieren que no se parecen a ningún enemigo al que nos hayamos enfrentado antes. Vaz sonrió con tristeza. Los Bra son un colectivo de mente colmena. Piensan, actúan y luchan como uno solo. Esto los hace muy efectivos contra especies que luchan individualmente o en pequeños grupos, pero nunca se han enfrentado a un enemigo como la humanidad. La pantalla cambió para mostrar información táctica sobre la doctrina militar humana. Hemos estudiado todas las guerras de la historia de la humanidad. Conocemos las lecciones de Alejandro Magno y Julio César. Entendemos las estrategias de Sun Tzu y Napoleón Bonaparte. Hemos aprendido de todos los conflictos, desde las antiguas guerras tribales hasta las batallas espaciales modernas. Caín dio un paso al frente de nuevo. Los Bra creen que la unidad de pensamiento los hace fuertes. No pueden comprender cómo los humanos individuales pueden trabajar juntos con tanta eficacia. No se dan cuenta de que nuestra mayor fortaleza no proviene de pensar lo mismo, sino de pensar de forma diferente hacia el mismo objetivo. En toda la galaxia, la transformación ya estaba comenzando.
Las naves comerciales humanas que transportaban carga a mundos alienígenas de repente se deshicieron de sus cascos exteriores, revelando naves de guerra debajo. Naves de exploración que habían estado estudiando nebulosas y formaciones estelares. Se dirigieron hacia el espacio humano. Sus conjuntos de sensores ahora se enfocaban en objetivos militares. Los astilleros de la Luna trabajaban día y noche, ensamblando naves a partir de componentes construidos durante décadas y almacenados en instalaciones secretas. Estos no eran los diseños simples que otras especies esperaban de la humanidad. Eran naves de guerra que incorporaban la mejor tecnología de todas las especies de la galaxia, mejorada por la ingeniería humana y diseñadas con un solo propósito: terminar las guerras de forma rápida y decisiva. En la Tierra, los centros de reclutamiento que habían permanecido cerrados durante años abrieron sus puertas. Pero no buscaban soldados comunes. Llamaban a voluntarios que hubieran estudiado las viejas costumbres, que se hubieran entrenado en secreto, que se hubieran preparado para el día en que la humanidad tuviera que luchar de nuevo. La respuesta fue abrumadora. Millones de humanos se ofrecieron como voluntarios durante la primera semana. Provenían de todas las colonias, todas las naves comerciales, todas las naves de exploración. Eran comerciantes que habían estudiado tácticas militares en su tiempo libre. Eran científicos que habían diseñado armas en secreto. Eran diplomáticos que habían recopilado información mientras negociaban acuerdos comerciales. La almirante Vaz se encontraba ante los comandantes de la flota reunidos mientras sus naves se preparaban para partir. Las naves a su alrededor eran magníficos y terribles. Llevaban nombres que honraban la historia militar de la Tierra: Normandía, Stalingrad, Termop, Gettysburg. Cada nombre representaba un momento en el que los humanos habían elegido luchar contra adversidades imposibles. La galaxia pidió nuestra clemencia, dijo Vaz por los canales de comunicación de la flota. Querían que enviáramos algunas naves para evacuar a los civiles mientras ellos se encargaban del combate. Creían que actuaríamos como ellos, cautelosos, limitados, temerosos de comprometer todas nuestras fuerzas. Hizo una pausa, observando la flota reunida. Miles de naves se extendían por el espacio, cada una obra maestra de la ingeniería humana y el diseño militar. Se equivocaban. Cuando la humanidad muestra clemencia, no enviamos unas pocas naves a rescatar a los supervivientes. Enviamos todo lo que tenemos para asegurarnos de que no haya más víctimas. No evacuamos a los inocentes. Eliminamos la amenaza. La flota comenzó a moverse, abandonando el espacio humano por primera vez en 2 siglos con plena intención militar. Al saltar al hiperespacio, su destino estaba claro. El colectivo Bra aprendería qué sucedía cuando amenazaban a los aliados de la humanidad. Tras ellos, la Tierra continuaba sus preparativos. La galaxia estaba a punto de descubrir que los 200 años de paz de la humanidad se habían dedicado a prepararse para la guerra. El sistema Kepler 442 había sido pacífico durante más de un siglo. 3 gigantes gaseosos orbitaban una estrella amarilla estable. Sus lunas albergaban operaciones mineras que suministraban metales raros a la mitad de la galaxia. La ubicación del sistema lo convertía en un punto de paso perfecto para las rutas comerciales, y docenas de naves lo atraviesan a diario. Hoy se convertiría en el lugar donde la galaxia descubriría la verdad sobre la humanidad. La designación de Mente Enjambre 77 Alpha comandaba la fuerza de exploración Bra que entró en el sistema. La designación significaba que era la 7ª submente de la 7ª conciencia primaria del grupo de ataque Alpha. Como todos los Bra, existía como parte de una inteligencia colectiva que compartía pensamientos y recuerdos con toda su especie. Las naves de 77 Alpha eran feas y funcionales. Parecían insectos gigantes hechos de metal y cerámica, con puertos de armas que parecían mandíbulas y conjuntos de sensores que se movían como ojos compuestos. Su fuerza constaba de 50 naves, desde pequeños cazas hasta cruceros pesados. Era más que suficiente para destruir cualquier resistencia en este sistema silencioso. Los Bra habían estado expandiendo su territorio durante décadas,
consumiendo todo a su paso. No negociaban ni comerciaban. Simplemente tomaban lo que querían y destruían lo que no necesitaban. Era eficiente y efectivo, y ninguna especie había podido detenerlos por mucho tiempo. A medida que las naves de 77 Alpha se adentraban en el sistema, sus sensores detectaron 3 naves cerca de la luna más grande del cuarto planeta. Las naves parecían ser humanas, según las señales de identificación que transmitían. Una era claramente una nave de carga, enorme y lenta. Otra parecía ser una pequeña nave de escolta, probablemente ligeramente armada. La tercera parecía un transporte de pasajeros. 77 Alpha sintió que la satisfacción fluía por la conciencia colectiva. Se sabía que los humanos eran débiles y pacíficos. Probablemente intentarían rendirse o negociar. Si huían, sus naves los atraparían fácilmente. De cualquier manera, sería una victoria fácil. Naves desconocidas. 77 Alpha transmitió en frecuencias de comunicación estándar. Se encuentran en territorio reclamado por el colectivo Bra. Entreguen sus naves y prepárense para ser procesados. La respuesta provino de la nave de carga que se identificó como el Prometeo. La voz era tranquila y humana, con un ligero acento que los traductores de RV no pudieron identificar. Soy la capitana Saramichei de la nave mercante. Prometheus. Estamos realizando operaciones comerciales legales en este sistema. No reconocemos las reclamaciones territoriales Bra aquí. 77 Alpha compartió la diversión del colectivo. Estos humanos eran muy valientes o muy estúpidos. Capitán Michei, se rendirá inmediatamente o será destruido. Esta es su única advertencia. Negativo, fue la respuesta. Rechazamos su generosa oferta. El comandante Bra ordenó a sus naves atacar. Lo que sucedió después se discutiría en voz baja por toda la galaxia durante décadas. El Prometheus pareció explotar, pero no por disparos. En cambio, su sala exterior se separó en docenas de pedazos que volaron en todas direcciones. Debajo se reveló una nave que no se parecía en nada a un transporte de carga. Era elegante y letal, repleta de puertos de armas y conjuntos de sensores. Los humanos habían ocultado de alguna manera una nave de guerra dentro de lo que parecía ser una nave mercante. Pero el Prometheus no estaba solo en su transformación. La pequeña nave de escolta, la Defiant, repentinamente, desplegaron lo que parecía una cantidad ingente de casas desde bahías ocultas. Cada casa era diminuto comparado con las naves Brak, pero se movían con una velocidad y agilidad que 77 Alpha jamás había visto. El transporte de pasajeros, el Valkyrie, dejó de pretender ser una nave civil. Su casco se reconfiguró en segundos, revelando enormes sistemas de armas que hacían que incluso los cruceros pesados Brak parecieran pequeños. Esta no era una nave de transporte. Era un Dreadnought diseñado con un solo propósito: destruir todo lo que se le opusiera. 77 Alpha intentó procesar lo que veía. La conciencia colectiva se tambaleó a medida que la información fluía de las 50 naves. Los humanos habían estado ocultando su verdadera naturaleza. Todas las naves de esta especie que los Bra habían encontrado habían sido una mentira. El ataque humano se produjo con una precisión que revelaba siglos de experiencia militar. Los cazas del Defiant se movían en perfecta formación, sus armas apuntando a los puntos débiles del diseño de las naves Brak con precisión quirúrgica. Parecían saber exactamente dónde impactar a cada nave para infligir el máximo daño. El Prometheus abrió fuego con armas que desafiaban la comprensión de Verac. Física. Rayos de energía que ardían más calientes que núcleos estelares atravesaron la armadura Brak como si fuera papel. Proyectiles a velocidades imposibles perforaron naves enteras. Pero fue la Valkyrie la que realmente impactó a 77 Alpha. Los enormes Dreadnoughts dispararon una vez y un escuadrón entero de naves Brak simplemente dejó de existir. El arma creó un pulso de energía que desgarró los enlaces moleculares, reduciendo las naves objetivo a sus átomos. Imposible. 77 Alpha transmitió a sus naves restantes.
Los humanos son traidores pacíficos. No poseen tecnología militar. La voz del capitán Michei volvió a sonar por los canales de comunicación. Y ahora 77 Alpha pudo percibir algo en su tono que lo dejó helado. Era la voz de alguien que había hecho esto muchas veces. Cometiste 2 errores, dijo Michei con calma. Incluso mientras sus naves continuaban destruyendo sistemáticamente la Fuerza Bra. Primero, asumes que, porque elegimos la paz, somos incapaces de la guerra. Segundo, amenazaste a nuestros aliados. La batalla, si es que se le podía llamar. Eso duró menos de 10 minutos. Las naves de la Roca se vieron superadas en armamento, maniobrabilidad y capacidad por la tecnología y las tácticas humanas. No fue una lucha entre iguales. Fue una demostración de lo que sucedía cuando una especie pacífica se veía obligada a recordar por qué había elegido la paz en primer lugar. 77 Alpha observó cómo los sistemas de su nave insignia fallaban uno a uno mientras las armas humanas destrozaban sus defensas. La conciencia colectiva de su fuerza gritaba de pánico e incredulidad. Así no era como se suponía que se desarrollaría el escenario. Se suponía que los humanos eran presa fácil. ¿Cómo? Transmitió desesperadamente mientras la sala de su nave comenzaba a abrirse una brecha. ¿Cómo poseen tales armas? ¿Tales naves? La galaxia los conoce como comerciantes y exploradores. La respuesta del capitán Michei perseguiría a 77 Alpha por el resto de su existencia. Somos comerciantes y exploradores. Pero antes de ser eso, éramos algo más. Éramos guerreros. Nunca hemos olvidado cómo ser guerreros. Las armas de la Valkyrie apuntaron a la nave insignia de 77 Alpha. Pero en cambio, en lugar de destruirla, desactivaron sus motores y sistemas de armas. Los humanos estaban tomando prisionero. Volverán a su colectivo, continuó Michei. Les contarán lo que han visto aquí. Les informarán que la humanidad ya no se esconde tras la máscara del comercio pacífico. La galaxia está a punto de ver de qué somos capaces cuando dejemos de fingir inofensividad. La nave dañada de 77 Alpha fue expulsada del sistema por un rayo tractor del Defiant. Mientras avanzaba con dificultad hacia el espacio Bra, sus sensores seguían observando las naves humanas. Lo que vieron hizo que la conciencia colectiva se horrorizara. Las naves humanas no eran prototipos únicos. Eran modelos de producción. Diseños producidos en masa que se podían encontrar en todo el espacio humano. Si 3 naves podían destruir 50 naves con tanta facilidad, ¿qué podría lograr una flota humana entera? El informe que llegó a la armada principal de VR fue inicialmente descartado como imposible. Mercantes humanos con naves de guerra ocultas, naves de combate que podían superar en maniobrabilidad a los interceptores, armas que podían destruir múltiples naves de un solo disparo. La conciencia colectiva no podía aceptar tal información. Pero a medida que llegaban más informes tras otros encuentros con naves humanas, la verdad se hizo innegable. La humanidad había estado mintiendo a la galaxia durante 2 siglos. No eran comerciantes pacíficos que poseían unas cuantas naves de carga ligeramente armadas. Eran una potencia militar que había optado por ocultarse tras la fachada del comercio y la exploración. La noticia del encuentro con Kepler 442 se extendió por toda la galaxia en cuestión de horas. El Consejo Galáctico recibió informes de sus propias redes de inteligencia que confirmaban lo que parecía imposible. Los humanos, que habían permanecido en silencio en sus aposentos durante 50 años, ofreciendo consejos útiles y soluciones pacíficas, poseían una tecnología militar que superaba todo lo que el Consejo había visto jamás. La embajadora Actra permanecía en sus aposentos privados, observando los informes de inteligencia con creciente asombro. Los seres de cristal habían pedido clemencia a la humanidad, esperando que enviaran algunas naves ligeramente armadas para ayudar en las evacuaciones. En cambio, los humanos se habían revelado como la fuerza militar más peligrosa de la galaxia. Nunca fueron débiles, susurró para sí misma, mientras su forma cristalina vibraba con una mezcla de alivio y terror.
Nunca fueron pacíficos porque no podían luchar. Eran pacíficos porque decidieron no mostrarnos lo que podían hacer. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia, pero la directora Chen no asistió. Su silla permaneció vacía mientras representantes de docenas de especies intentaban comprender qué estaba sucediendo. Los humanos que creían conocer nunca habían existido. En su lugar había algo mucho más poderoso y aterrador. En las profundidades del espacio, la nave dañada de 77 Alpha continuó su viaje de regreso a la flota principal de Brak. La conciencia colectiva lidiaba con las implicaciones de lo que habían descubierto. Habían despertado algo que dormía entre las estrellas, oculto tras sonrisas y acuerdos comerciales. Habían despertado a los guerreros de la Tierra. El sistema natal de Sapiran nunca había visto tantas naves en un solo lugar. Durante 1000 años, había sido un centro pacífico de comercio y cultura, donde seres de cristal construían ciudades que cantaban con frecuencias armónicas y creaban arte a partir de luz viva. Ahora, se había transformado en la mayor fortaleza que la galaxia jamás había presenciado. La designación de Conciencia Prime, Alpha Prime, comandaba la armada Brock principal desde el puente de la nave Colmena Hambre Eterna. La enorme nave tenía más de 100 kilómetros de largo. Su casco biomecánico latía con los pensamientos colectivos de 1.000.000 de minas sube. A su alrededor, otras 999 naves formaban formaciones de ataque que habían conquistado docenas de sistemas estelares. Alpha Prime era la conciencia militar suprema del colectivo Bra, un ser que existía como pensamiento puro distribuido en miles de cuerpos individuales. Había dirigido la conquista de civilizaciones enteras y jamás había conocido la derrota. El informe de la fuerza derrotada de 77 alfas había sido inquietante, pero Alpha Prime se negaba a creer que un solo encuentro representara las verdaderas capacidades de la humanidad. Los humanos sorprendieron a una pequeña fuerza de exploración. Alpha Prime declaró a la conciencia colectiva: usan engaños y armas ocultas para lograr una victoria temporal contra nuestra flota principal. Tales trucos resultarán inútiles. Mientras la armada Bra descendía del hiperespacio en el límite del sistema sapirano, Alpha Prime se preparó para asestar el golpe final contra los seres de cristal y sus patéticos aliados humanos. Lo que vio, en cambio, hizo que la conciencia colectiva se detuviera, confundida y alarmada. El espacio entre planetas estaba lleno de naves. No docenas, ni cientos, sino miles. Naves humanas de todos los tamaños y configuraciones flotaban en formaciones militares perfectas que denotaban siglos de evolución táctica. Algunas eran claramente naves de guerra ocultas, camufladas como naves mercantes. Otras eran diseños que ninguna especie alienígena había visto antes, naves que parecían construidas con un solo propósito, la guerra. Pero no fue solo la cantidad de naves lo que impactó a Alpha Prime. Fueron las formaciones mismas. Los humanos habían dispuesto su flota en patrones que demostraban un profundo conocimiento del combate espacial tridimensional. Cada nave estaba posicionada para proporcionar campos de fuego superpuestos. Cada escuadrón estaba destinado a apoyar a los demás. Era una doctrina militar perfeccionada durante milenios de conflicto. La almirante Ellen Avos se encontraba en el puente de su nave insignia, el Dreadnought Armageddon. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban la posición de cada nave de ambas flotas. La armada Bra era impresionante para los estándares galácticos, pero Voss había estudiado los informes de Kepler 442. Sabía a qué se enfrentaban. Almirante, informó la capitana Torres desde la estación de sensores. La flota Bra se está moviendo en formación de ataque. 1000 naves se concentraron alrededor de lo que parece ser su nave de mando. Voss asintió. El hambre eterna era fácil de identificar. Su diseño biomecánico destacaba entre las demás naves ver como una reina entre hormigas obreras. Abran un canal a todas las frecuencias, ordenó. Los sistemas de comunicación se activaron, transmitiendo las palabras de Voss a todas las naves de ambas flotas y a las estaciones de monitoreo de toda la galaxia.
Cuando habló, su voz transmitía la autoridad de alguien que nunca había perdido una batalla. Soy la almirante Helena Vaz del Cuerpo de Defensa Terran. Han declarado la guerra a nuestros aliados. Han cometido genocidio contra pueblos pacíficos. Nos han obligado a revelar lo que esperábamos mantener oculto. Hizo una pausa, mirando directamente a la pantalla táctica que mostraba la flota Bra. Se rendirán de inmediato y se someterán al juicio por sus crímenes o enfrentarán las consecuencias de despertar la ira de la humanidad. La respuesta de Alpha Prime llegó rápidamente, transmitida en las mismas frecuencias con la arrogancia típica de la conciencia colectiva. Soy la conciencia principal de la flota de guerra Brock. Son pocos. Somos muchos. Son débiles. Somos fuertes. Devoraremos a sus aliados y luego iremos por sus mundos. Los engaños puros funcionaron contra una fuerza de exploración, pero somos el verdadero poder del colectivo. La respuesta de Vaz fue simple y se pronunció con la tranquila certeza de alguien que ya había decidido el resultado. Entonces aprendan por qué los humanos no comienzan guerras. Nosotros las terminamos. La batalla comenzó con los Bra haciendo lo que siempre habían hecho, un asalto frontal masivo diseñado para abrumar a sus enemigos mediante el gran número y la potencia de fuego. 1000 naves avanzaron en una formación que había roto las defensas de todas las especies con las que se habían topado. Nunca se habían topado con la humanidad. La respuesta humana llegó en oleadas, cada una demostrando un aspecto diferente de su evolución militar. La primera oleada la constituyeron los cazas lanzados desde bahías y naves ocultas que la galaxia creía civiles. Estas pequeñas naves se movían como extensiones de la voluntad de sus pilotos, danzando entre el fuego bar con una agilidad que parecía desafiar la física. Pero no fue solo su movimiento lo que impactó a los Bra. Fueron sus armas. Cada caza humano portaba misiles capaces de rastrear objetivos a través de saltos hiperespaciales. Sus cañones de energía disparaban rayos capaces de penetrar escudos considerados impenetrables. Lo más aterrador de todo es que parecían saber exactamente dónde impactar a cada nave V para infligir el máximo daño. La segunda oleada la constituyeron los destructores y cruceros. Naves camufladas como cargueros y naves de exploración. Sus armas abrieron fuego con efectos devastadores. Cañones de riel que aceleraban los proyectiles a una velocidad cercana a la de la luz, perforaban el blindaje Bra como si fuera de papel. Armas de energía que aprovechaban el poder de estrellas artificiales, quemaban escuadrones enteros de naves enemigas. La tercera oleada fueron los Dreadnoughts, naves gigantescas que la galaxia jamás sospechó que la humanidad poseyera. Estas naves estaban diseñadas no solo para ganar batallas, sino para terminar guerras. Sus cañones principales podían romper la corteza de un planeta. Sus escudos podían resistir el fuego combinado de flotas enteras. Alpha Prime observó con creciente horror cómo la conciencia colectiva comenzaba a fragmentarse bajo el peso de lo que estaba experimentando. Los Bra habían construido toda su doctrina militar en torno a abrumar a los enemigos con superioridad numérica y tecnológica. Pero los humanos demostraban tanto tecnología como tácticas superiores. Como Alpha Prime transmitía desesperadamente mientras sus naves morían a su alrededor. ¿Cómo poseen tales armas? Tal conocimiento de la guerra. La respuesta del almirante Vaz llegó a través de los canales de comunicación, su voz atravesando el caos de la batalla. Somos los hijos de la conciencia primordial de los guerreros. Somos la especie que ascendió de cuevas a estrellas mediante la voluntad y la guerra. Hemos conquistado todos los entornos que nuestro mundo podía ofrecer, y luego hemos buscado otros. La flota humana se movía con una coordinación que hablaba de siglos de tradición militar. Utilizaron tácticas que los Bra no pudieron contrarrestar porque nunca se habían encontrado con un enemigo que luchara de esa manera. Los humanos no se limitaron a intentar destruir a sus oponentes. Los desmantelaron sistemáticamente,
desmantelando las formaciones rocosas como un cirujano que estirpa un cáncer. Somos los descendientes de Alejandro y César. Bas continuó mientras sus naves intensificaban su ataque. Llevamos las lecciones de Sun Tzu y Napoleón. Recordamos cada batalla que nuestra especie ha librado. Desde conflictos tribales hasta la conquista de nuestro sistema solar, la flota Brock, construida para aplastar a oponentes más débiles, se vio completamente superada. Su biomecánica, las naves militares, que habían parecido tan extrañas y aterradoras a otras especies, resultaron ser inferiores a la ingeniería humana. La coordinación de su mente colmena, que les había dado ventaja contra las especies individualistas, resultó inútil contra los humanos que combinaban la creatividad individual con un propósito colectivo. La nave insignia de Alpha Prime se desplomó cuando las armas humanas dieron en el blanco. La conciencia colectiva gritaba ahora. 1.000.000 de mentes gritaban de pánico al darse cuenta de que se enfrentaban a algo más allá de su comprensión. Estos no eran los traidores pacíficos que esperaban encontrar. Estos eran los herederos de todas las tradiciones guerreras que jamás habían existido en la Tierra. Imposible, transmitió Alpha Prime al fallar las defensas de su nave. Ustedes son comerciantes, exploradores. No poseen tradiciones militares. Nosotros poseemos todas las tradiciones militares, respondió Bas. Somos la síntesis de todas las formas de guerra que jamás han existido. Hemos estudiado cada conflicto, aprendido de cada derrota, perfeccionado cada victoria. La batalla ni siquiera estaba reñida. Lo que los Bra habían planeado como un asalto final se convirtió en una ruta, luego en una masacre, luego en una rendición total. Sus naves, diseñadas para inspirar terror y especies pacíficas, fueron sistemáticamente destruidas por fuerzas humanas que lucharon con la sabiduría acumulada durante 10.000 años de guerra. Cuando cesaron los disparos, quedaban menos de 100 naves Back del millar original. Flotaban muertas en el espacio, con sus armas destruidas, sus motores inutilizados, sus tripulaciones con vida solo porque los humanos habían elegido la misericordia en lugar de la venganza. La nave insignia de Alpha Prime se encontraba entre los supervivientes, mantenida con vida para un propósito específico. La almirante Bas abrió un canal de comunicación con la comandante Bra. Su voz ahora tenía un dejo de lástima. Conciencia Prime, has presenciado lo que sucede cuando la humanidad deja de fingir inofensiva. Tu colectivo eligió declarar la guerra a nuestros aliados. Elegiste cometer genocidio contra pueblos pacíficos. Elegiste obligarnos a recordar de lo que somos capaces. El silencio de las naves Brock fue profundo. La conciencia colectiva había sido destrozada por la derrota. Su confianza, rota al encontrarse con un enemigo que no podía comprender ni vencer. Te rendirás incondicionalmente. Bas continuó. Te someterás al juicio por tus crímenes. Aprenderás a coexistir con otras especies o te enfrentarás a la extinción. Esta es la misericordia que ofrece la humanidad, la oportunidad de elegir un camino diferente. En las profundidades del espacio, el silencio en las cámaras del Consejo Galáctico era absoluto. Por primera vez en los 1000 años de historia del Consejo, ni un solo representante habló. Todos contemplaban las pantallas holográficas que mostraban las consecuencias de la batalla en el sistema sapiriano. El campo de escombros donde la armada Bra había sido destruida se extendía a lo largo de millones de kilómetros de espacio. La embajadora Actra permanecía en su posición habitual. Su forma cristalina ahora latía con una luz azul constante y pacífica. Su gente estaba a salvo. 20.000 millones de sapirianos vivían porque la humanidad había decidido actuar. Pero el precio de esa salvación fue la transformación completa de cómo cada especie de la galaxia veía a sus aliados humanos. Las pantallas mostraban a la flota humana mientras consumaba su victoria. Miles de naves que habían permanecido ocultas por la galaxia durante siglos ahora se movían abiertamente por el espacio. Su verdadera naturaleza se revelaba a la vista de todos.
No eran naves mercantes ni de exploración. Estos eran los instrumentos de la fuerza militar más avanzada que la galaxia había conocido. La directora Sarah Chen entró en la cámara por primera vez desde el inicio de la crisis. Caminó tranquilamente hacia su sencilla silla, ignorando las escaleras de los demás representantes. Al sentarse, el silencio se prolongó durante varios minutos más. Finalmente, la representante de la Confederación Selonita se armó de valor para hablar. «Directora Chen», palpitó la anciana. «No teníamos ni idea. En 50 años de cooperación, nunca sospechamos que la humanidad poseyera tales capacidades». Chen miró a su alrededor, encontrándose con la mirada de los representantes que creían conocer a su especie. «Nunca les mentimos», dijo en voz baja. «Les dijimos que éramos comerciantes y exploradores. Lo somos. Les dijimos que preferíamos la paz a la guerra. Y así es. Simplemente nunca mencionamos de que éramos capaces cuando la paz ya no era una opción». El representante altariano, con sus rasgos aviares reflejando confusión y miedo, habló a continuación. «Pero sus naves, sus armas, ¿cómo nos ocultaron esa tecnología durante tanto tiempo?» «No la ocultamos», respondió Chen. «Vieron lo que esperaban ver. Cuando les mostramos una nave de carga, asumieron que era solo una nave de carga. Cuando demostramos intenciones pacíficas, asumieron que éramos incapaces de combatir. Cometieron el error de creer que elegir la paz significaba ser débiles. En las pantallas, las imágenes mostraban grupos de abordaje humanos tomando el control de las naves Bra supervivientes. Los seres insectoides no ofrecieron resistencia. Su conciencia colectiva había sido destrozada por derrota. Su certeza de superioridad fue reemplazada por la certeza de que se habían topado con algo que escapaba a su comprensión. La almirante Vaz apareció en la pantalla principal de comunicaciones, transmitiendo desde el puente de su nave insignia. Tras ella, la tripulación trabajaba eficientemente para coordinar la rendición de la flota Brock. Su voz era tranquila y profesional al dirigirse al Consejo. «Miembros del Consejo Galáctico», comenzó Vaz. «El colectivo Bra se ha rendido incondicionalmente. Sus naves y personal restantes están bajo custodia humana. Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva sobre sus crímenes de guerra y determinaremos las consecuencias apropiadas para sus acciones». El representante andoriano, con la piel azul pálida por la conmoción, preguntó al almirante Vaz: «¿Qué pasará con los Bar? ¿Serán eliminados?». La expresión de Vaz se suavizó ligeramente. «Los Bra tendrán la misma opción que ofrecemos a todas las especies: aprender a coexistir pacíficamente con los demás o enfrentarse al exilio al borde exterior. Su conciencia colectiva será reestructurada para eliminar los impulsos agresivos que los llevaron al genocidio. Serán monitoreados durante varias generaciones para garantizar su cumplimiento». Hizo una pausa, mirando directamente a los representantes del Consejo. «Esto es lo que significa la misericordia para la humanidad. No evacuamos simplemente a los supervivientes del genocidio. Eliminamos las condiciones que lo originaron». Las implicaciones de sus palabras se apoderó de la cámara como una pesada carga. Todas las especies presentes comenzaron a reconsiderar su relación con la humanidad. Los acuerdos comerciales que habían parecido favorables ahora parecían los generosos regalos de una potencia superior. Las negociaciones diplomáticas que se habían llevado a cabo de igual a igual ahora parecían haber sido la humanidad complaciendo a civilizaciones inferiores. Chen se levantó y caminó hacia el centro de la cámara. «Quiero abordar las preocupaciones que veo en todos sus rostros», dijo. «Se preguntan si la humanidad los ha estado manipulando. Temen que nos consideremos superiores. Están cuestionando cada interacción que han tenido con nuestra especie». Señaló la pantalla que mostraba la flota humana. «La verdad es más simple y compleja de lo que imaginan. Somos exactamente lo que siempre hemos afirmado ser. Una especie que prefiere la paz a la guerra, el comercio a la conquista, la exploración a la dominación. Pero también somos hijos de guerreros».
La cámara permaneció en silencio mientras Chen continuaba. Todo niño humano aprende la historia de nuestra especie. Conocemos las guerras que casi destruyeron nuestro mundo. Estudiamos los conflictos que nos enseñaron el verdadero coste de la violencia. Entendemos mejor que cualquier otra especie lo que sucede cuando los pueblos miró a cada representante por turno. Durante 2 siglos, hemos elegido ser comerciantes y exploradores porque tenemos la fuerza para tomar esa decisión. Hemos construido redes comerciales en lugar de flotas de batalla, porque tenemos la seguridad suficiente para hacerlo. Hemos buscado el conocimiento en lugar de la conquista porque confiamos en nuestra capacidad para defendernos. La embajadora saperiana dio un paso al frente. Su forma de cristal vibraba de gratitud y algo más. Una nueva comprensión de lo que la humanidad realmente representaba. La directora Chengtra dijo: mi gente tiene una deuda irreparable con ustedes. Pero debo preguntarles por qué. ¿Por qué revelaron tanto de su verdadera naturaleza para salvarnos? Podrían haber enviado una pequeña fuerza como les solicitamos. Podrían haber mantenido su fachada pacífica. Chen sonrió. Y por primera vez desde que comenzó la crisis, su expresión mostró genuina calidez. Porque eso no es lo que significa la misericordia para la humanidad, embajador. Cuando nos pidieron misericordia, nos pidieron que fuéramos fieles a nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Se giró para dirigirse a todo el consejo. Revelamos nuestras capacidades militares porque ocultarlas mientras nuestros aliados morían habría sido una traición a todo lo que decimos creer. Les mostramos de lo que somos capaces porque la alternativa era presenciar el genocidio mientras fingíamos estar indefensos. La voz de la almirante Bass volvió a sonar por el sistema de comunicación. La situación en Brock se ha resuelto. Todo el personal enemigo superviviente está bajo custodia. La amenaza al espacio sapiriano ha sido eliminada. Hizo una pausa. Las fuerzas humanas permanecerán en la zona durante 6 meses para garantizar la estabilidad. Luego, regresaron a sus operaciones normales. La forma informal en que anunció el despliegue de la vasta fuerza militar de la humanidad puso de manifiesto la realidad de la nueva situación galáctica. Las operaciones humanas normales ahora incluían el despliegue abierto de flotas capaces de derrotar a cualquier otra fuerza militar en el espacio conocido. Chen regresó a su silla y se sentó. Miembros del Consejo, dijo, quiero ser muy clara sobre las intenciones de la humanidad de ahora en adelante. No deseamos conquistar ni controlar otras especies. No tenemos ningún interés en establecer un imperio ni reclamar territorio. Queremos exactamente lo que siempre hemos deseado: coexistencia pacífica, pro la franqueza y la libertad de explorar la galaxia. Observó las pantallas que mostraban naves humanas por toda la galaxia. Pero la galaxia ya ha visto lo que ocurre cuando esas cosas se ven amenazadas. Cuando se ataca a especies pacíficas, cuando se comete un genocidio, cuando se prefiere la agresión a la diplomacia, la humanidad responderá. Responderemos con todo lo que tenemos y no nos detendremos hasta eliminar la amenaza. El representante selonita latía nerviosamente. Director Chen, ¿cómo procedemos a partir de ahora? ¿Cómo mantenemos nuestra alianza con la humanidad sabiendo lo que sabemos ahora? De la misma manera que siempre lo ha hecho, respondió Chen. Con honestidad, respeto y beneficio mutuo. Nada ha cambiado en el compromiso de la humanidad con la paz y la cooperación. Lo único que ha cambiado es que ahora comprenden la fuerza sobre la que se basa ese compromiso. Se levantó para irse, pero se giró una última vez. La galaxia nos pidió clemencia cuando los Fra amenazaron mundos pacíficos. Esperaban que enviáramos unas cuantas naves para evacuar a los civiles y dejáramos la lucha a otros. Pensaron que la clemencia significaba aceptar la mínima respuesta. Chen caminó hacia la salida de la cámara. Sus pasos resonaban en la silenciosa habitación. Te equivocaste sobre lo que significa la misericordia para la humanidad. Cuando mostramos misericordia, no solo enviamos la fuerza suficiente para rescatar a los supervivientes.
Enviamos la fuerza suficiente para asegurar que no haya más víctimas. Las puertas se cerraron tras ella, dejando a los representantes del Consejo solos con sus pensamientos y temores. En las pantallas, las naves humanas continuaban sus patrullas por el espacio que ahora estaba innegablemente bajo su protección. La galaxia había pedido misericordia y recibió algo mucho más valioso: justicia. En los meses siguientes, el equilibrio del poder galáctico cambió silenciosa pero completamente. Se renegociaron los acuerdos comerciales con una nueva comprensión de la verdadera posición de la humanidad. Se ofrecieron paquetes de defensa a especies que previamente habían ignorado las propuestas diplomáticas humanas. El propio Consejo Galáctico se reestructuró para reflejar la realidad de que una especie poseía la capacidad de imponer la paz en todo el espacio conocido. El colectivo Brock fue reubicado en un sistema distante bajo supervisión humana. Sus instintos agresivos fueron cuidadosamente modificados mediante una combinación de psicología avanzada.